Se va, me avisas tú, por favor. ¿Ya? Bienvenidos a todos y todas. Hoy vamos a hablar sobre cómo logramos aprender desde los datos, ¿ya? La mezcla perfecta entre la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Soy Javiera López, académica del Departamento de Computación e Industrias, y a cargo del laboratorio MindSlab, ¿ya? Que es el laboratorio multidisciplinario de Data Science y de Ingeniería de Datos, que también está acá en nuestra universidad. Como agenda vamos a hablar un poco sobre qué es la inteligencia artificial, algunos avances de la IA, cómo aprende la IA, sobre nuestro laboratorio y la ciencia de datos, la resistencia antibiótica y algunas conclusiones finales respecto a lo que llevamos haciendo ya varios años en el laboratorio. Para partir, podemos hablar un poquito de lo que es la inteligencia artificial. Y en este sentido, Marvin Minsky nos dice que es la ciencia de construir computadoras que hagan cosas que requerirían inteligencia humana, ¿ya? En el fondo, que requerirían que un humano lo estuviera haciendo, ¿ok? Porque muchas veces se piensa que, por ejemplo, una serie de secuencias de decisiones, if else, muchas veces te lo venden como que pudiese ser inteligencia artificial, pero realmente no lo es. Es simplemente reglas secuenciales que a partir de simplemente una pregunta y lo que tiene o no tiene que hacer respecto de algo que ocurre, eso no comprendería una inteligencia artificial. Ya una inteligencia artificial tiene una complejidad mayor, ¿ok? Y en este sentido, dentro de la inteligencia artificial nos encontramos con el concepto que nos permite a las máquinas aprender, que es el aprendizaje de máquinas, más conocido en inglés como machine learning, ¿ya? Y ya dentro de eso encontramos lo que es el aprendizaje profundo o deep learning, que principalmente se enfoca en redes neuronales de tipo profunda, que lo que vienen a hacer aquí es trabajar sobre datos de tipo no estructurado y además nos permiten, cierto, poder trabajar algo que es diferente a lo que hacemos con Machine Learning, que es trabajar el dato en bruto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una señal en bruto sin un preprocesamiento previo. Dentro de los avances que tenemos hoy en día con la inteligencia artificial y todo eso, tenemos principalmente algunas cosas, ¿cierto? A nivel mundial, como los carros autónomos, ¿cierto? Que hoy en día tú los encuentras en algunas partes de Europa, en algunas partes de Estados Unidos como taxis, y funcionan bastante bien, están siempre dentro de un perímetro, pero tú puedes tomarlo y evidentemente vas en un carro que no tiene un conductor, ¿ya? Dentro del área de bioinformática, biomedicina, tenemos el AlphaFold, que nos permite diseñar y tener la estructura terciaria de una proteína a partir de su secuencia solamente de aminoácidos. Este desarrollo fue súper relevante, de hecho ganó un Nobel porque eh, la estructura terciaria de las proteínas es la que da la funcionalidad. Por lo tanto, contar con esa estructura terciaria es clave para, por ejemplo, el diseño de drogas, el descubrimiento de dianas biológicas, el, por ejemplo, estudiar la interacción de una proteína con un compuesto en específico, que puede ser, por ejemplo, una droga y a partir de eso ver sitios activos y hacer mutaciones y lograr entender, por ejemplo, cuáles son los aminoácidos claves dentro de la proteína que le confieren, por ejemplo, la funcionalidad. ¿Ya? Todos los avances en procesamiento del lenguaje natural y, por supuesto, no puedo dejar fuera los LLM o los modelos de grandes de lenguaje, ¿ya? Large Language Model, en donde el caballito de batalla es ChatGPT. Hoy en día tenemos Gemini, tenemos Llama, ¿cierto? Está DeepSeek y hay muchas otras IA más, está Copilot, y todos estos son principalmente asistentes, ¿ya? Asistentes. ¿Y por qué hago mención al final de esto de los avances con ChatGPT? Porque el avance más grande que hizo el cambio de paradigma y de que la inteligencia artificial llegue a ser un concepto tan bullado el día de hoy y que pueda pasar cualquier edad, sea transversal, o sea, desde un niño hasta un adulto mayor,
es simplemente ChatGPT, ¿ya? Y ahora bien, ¿cómo aprende la IA? La IA aprende de una manera muy esquemática, ¿ya? Y pongo aquí una imagen de una mamá con su hijo, ¿cierto? Andando en bicicleta y al lado un papá con su hijo, ¿cierto? Andando en bicicleta. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque la inteligencia artificial aprende de esa manera. ¿En qué sentido? Es una analogía. La inteligencia artificial aprende a partir de datos y estos datos son muestras, ¿ya? En donde cada una es una situación en particular, ¿ya? Y en este caso, lo mismo ocurre con un niño que quiere aprender a andar en bicicleta, parte, ¿cierto?, con el apoyo de un adulto, eh, con rueditas, ¿cierto? Y posteriormente llega a poder andar, ¿cierto? A partir de varias veces que hizo la repetición de ese ejercicio, logra andar de manera autónoma. La inteligencia artificial es lo mismo. Necesitamos datos, ¿cierto?, que nos permitan enseñarle a la máquina lo que queremos que aprenda. Y detrás de la inteligencia, ¿qué hay? Bueno, hay robots. No, mentira. Detrás de la inteligencia artificial tenemos matemática, estadística, algoritmos, aprendizaje automático, ¿ya? O sea, todos estos conceptos de acá convergen en poder darle vida hoy en día a la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, tenemos mucho de matemática, mucho de estadística, ¿ya? Tenemos todos los algoritmos que nos permiten llegar a lo que es el machine learning, aprendizaje automático, que es donde todos estos algoritmos ya están empaquetados, ¿cierto? Yo simplemente los puedo llamar desde Python, cargo la librería, los utilizo, ¿cierto? Pero todos estos algoritmos detrás tienen matemática, estadística, ¿cierto? Que les confiere, ¿cierto? Esta, por decirlo así, capacidad para poder generar modelos de tipo predictivos. Por lo tanto, detrás de la IA, ¿qué tenemos? Álgebra lineal, tenemos cálculo, optimización matemática, probabilidad estadística y, por supuesto, los tipos de aprendizaje. Y cuando me refiero a los tipos de aprendizaje, es la forma en la que aprende la máquina, ¿ya? Tenemos aprendizaje de tipo supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje por refuerzo, ¿ya? Y también hoy en día tenemos aprendizaje autónomo y unas derivadas más, ¿ya? Pero que en este webinar no los vamos a ahondar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la principal forma de aprendizaje de esta máquina? Parte simplemente con un montón de muestras. Ya, por ejemplo, estas muestras pueden ser de pacientes, en donde yo tengo pacientes sanos y pacientes enfermos con, por ejemplo, diabetes. ¿Ya? Entonces tengo todos estos pacientes y cada muestra tiene una serie, tiene un vector de características. Y ese vector de características corresponde a todos los atributos que tiene esa muestra de ese paciente en particular. Por ejemplo, la edad, los resultados de exámenes de sangre, datos demográficos y, por ejemplo, quizás algún tipo de texto, ¿ya? Entonces, yo con esos datos, yo puedo hacer set de entrenamiento y set de testeo. Y de esta forma, con el set de entrenamiento, es que yo entreno en este caso a la IA, ya ejecuto obviamente ciertas reglas básicas de buenas prácticas dentro de Machine Learning, como por ejemplo hacer preprocesamiento, normalización, ya. Revisar si hay outliers que estén perjudicando o no, el tema de los ruidos, etcétera, etcétera. Y con eso yo entreno mi modelo. Obviamente utilizo también técnicas de validación cruzada para mitigar, ¿cierto? El overfitting que pueda tener mi modelo. Y luego de que lo entreno, ese, ese modelo, ¿ya? Lo guardo, obtengo el mejor modelo, ¿ya? Y posteriormente a ese modelo le entrego muestras nuevas que no haya visto antes. Y de esa manera yo voy seteando mi modelo y viendo qué tan bien funciona y qué tan bien predice muestras con las que no aprendió previamente. ¿Ya? Eh, y aquí lo importante, y es súper relevante, es el tipo de dato
cómo yo lo manejo y qué tan buena calidad tenga el dato. ¿Ya? Tenemos que tener muy claro que una cosa importante para trabajar en el área es obviamente tener datos, ¿ya? Tener una buena cantidad de muestras, pero también tener muestras con calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que sean representativas de lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque si las muestras que yo tengo están sesgadas, evidentemente el modelo va a aprender con un sesgo. ¿Ya? Y eso es lo que ocurre hoy en día mucho, en muchas presentaciones que he visto en congresos internacionales en donde ahondan, por ejemplo, temáticas que tienen que ver un poquito más con leyes, ¿ya? En donde se ha visto, por ejemplo, que en Estados Unidos o en algunas partes de Europa existen modelos que están más sesgados a, por ejemplo, decir la probabilidad de reincidencia de una persona en la cárcel o la probabilidad de que esa persona en el fondo sea culpable o no de un crimen, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces están sesgados, por ejemplo, a temas específicos de temas raciales, de género, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, necesitamos, como decía, datos, ojalá muchos datos, pero esos datos tienen que ser de calidad, ¿ya? Existe una frase muy típica en el área que en el fondo es garbage in, garbage out. Si yo entro y hago que mi modelo aprenda con pura información basura, evidentemente mi modelo va a ser basura, no va a servir. Por lo tanto, es allí donde yo hago el enlace súper fuerte con lo que es la ciencia de datos. ¿Por qué? Porque esa me permite sacarle el mayor provecho a la data, entender la data y, por supuesto, encontrar patrones dentro de la data. Dentro del deep learning también hoy en día encontramos las famosas LLM, ¿ya? Y las LLM son las que le confieren todo el poder, ¿cierto?, que existe hoy en día y que tienen todas las em, ChatGPT, Gemini, Meta, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero lo principal acá es que los algoritmos de Machine Learning son los que permiten a las computadoras aprender por sí mismas, ¿ya? Y la IA son algoritmos capaces de realizar tareas humanas, ojalá de la misma forma que un humano, ¿ya? Y dentro de los aprendizajes que tiene el aprendizaje de máquina o Machine Learning, tenemos el aprendizaje de tipo supervisado, no supervisado, de ensamble, reinforcement learning y obviamente deep learning y redes neuronales. Ahora bien, ¿cuáles son los aprendizajes que hoy día yo les voy a mostrar algunos ejemplos que hemos trabajado harto en laboratorio? Se centran principalmente en aprendizaje de tipo supervisado y algunos otros con tipo no supervisado. ¿Cuál es la diferencia principal? Y en estos dos aprendizajes me voy a enfocar. En el aprendizaje supervisado, nosotros tenemos la muestra del paciente y sabemos qué enfermedad padece. En el aprendizaje no supervisado, por ejemplo, tenemos la información del paciente, pero no sabemos qué enfermedad padece o que hemos trabajado en el laboratorio. Tenemos, por ejemplo, información de pacientes, pero todos pertenecen a la clase que tiene una patología. Por lo tanto, en este sentido, no tenemos otra etiqueta más que la etiqueta de que padecen una patología en particular. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros allí es aplicar aprendizaje de tipo no supervisado para evaluar y ver si es que existen grupos, subgrupos dentro de esas personas que están padeciendo una patología. Y con aprendizaje no supervisado hemos obtenido muy buenos resultados para, por ejemplo, eh, caracterizar pacientes que padecen alguna afección en particular. Ahora bien, dicho eso, esa introducción, vamos a hablar sobre nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio es el MindSlab, el Laboratorio de Sistemas Inteligentes e Ingeniería de Datos Multidisciplinar. En este laboratorio surge a partir de la necesidad, ¿cierto?, de generar un laboratorio que sea un poco más híbrido y que nos permita, ¿cierto?, llevar a cabo los proyectos que nos estábamos adjudicando. En este caso nace por el proyecto Fondesit que nos adjudicamos hace unos años atrás y se ha ido concretando y se ha ido fortaleciendo a partir de nuevos colegas que van participando, ¿cierto?
y van apoyando a que este laboratorio vaya creciendo. ¿Qué hacemos en el MindLab? Principalmente trabajamos con datos, ¿ya? Hacemos mucho data mining, hacemos mucha data science y hacemos mucho machine learning. Nosotros tenemos datos e información y aquí pongo una imagen que me encanta, que es como el diamante en bruto. Entonces, nosotros partimos con una montonera de datos que están todos feos, ¿cierto? Están desordenados, no tienen conocimiento mayor, sino que simplemente información, 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 ¿ya? Y esa información que se puede ver en este diamante que está obviamente en bruto, nosotros lo empezamos a pulir con análisis de datos, con machine learning, con deep learning, hasta que obtenemos un diamante bonito, ¿cierto? Que a eso yo le llamo el conocimiento. ¿Ya? Y ese es el conocimiento, el poder que a mí me permite, por ejemplo, obtener modelos predictivos, nos permite, por ejemplo, generar algunas búsquedas de patrones relevantes dentro de la data, encontrar biomarcadores, ¿cierto? Y ya más arriba, por ejemplo, poder implementarlos dentro de plataformas automatizadas. Entonces, las áreas de aplicación del MindLab se centran en tres principales vértices: la salud y la biomedicina, que es donde estoy principalmente yo trabajando; la industria, en series de tiempo y energía; y en agro, ya donde tenemos proyectos de calidad de vino y de pesticidas, ¿ya? ¿Cuál es nuestro factor diferenciador? Es que todos los proyectos que realizamos tienen la convergencia de estos tres conceptos, ¿ya? O sea, todos nuestros proyectos tienen ciencia de datos, inteligencia artificial y machine learning, que es lo que nos permite diferenciarnos del resto y no solamente enfocarnos en modelos predictivos, sino que en entender el global de lo que está ocurriendo en esa información y en esos datos, y que en este caso el proyecto busca solucionar, el cliente necesita resolver, etcétera, etcétera. Y dentro de nuestro trabajo les voy a ir mostrando la historia de algunos avances que hemos hecho. Por ejemplo, en este trabajo lo que hicimos fue diferenciar ya estructuras de diferentes poblaciones de maíz a partir de simplemente datos genómicos, que tratamos con un enfoque de tipo no supervisado. ¿Por qué hicimos un enfoque de tipo no supervisado? Porque aquí no teníamos las clases. Aquí lo único que teníamos era un montón de datos de maíz, ¿cierto? Y la persona nos dijo, ¿sabes qué? Yo necesito algo más rápido que el software que me permite clasificar las poblaciones, porque ese se demora 5 días. Quiero ver si tú con tus metodologías podrían hacer algo. Entonces ahí nosotros propusimos, que le pusimos el nombre de DeepAE, que en el fondo era un autoencoder que nos permitió traspasarle esta información de SNPs, que es información genómica, hacia modelos, hacia muestras, ¿ya? Con números, ¿cierto? Con un cierto largo de vector. Y de esa manera nosotros hicimos clustering, hicimos evaluaciones métricas y posteriormente hicimos visualización y pudimos distinguir dos poblaciones. Lo interesante de este trabajo es que luego nos llegaron los datos de la clasificación de la población y tuvimos un acierto de más del 95%, si no 92%, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que pudimos clasificar bastante bien las muestras según su población. Y además fue muy parecido a lo que da el Gold Standard, que era en este caso el software que clasificaba población. O sea, nosotros en menos de un minuto teníamos una clasificación que era tanto o más buena que el software que demoraba 5 días. Otro trabajo que realizamos fue para clasificar pacientes que tenían exceso de mineralocorticoides, que son temas que terminan afectando el riñón principalmente. Aquí teníamos pacientes y teníamos muy poquitos datos, ¿ya? Muy poquitas muestras en el fondo de personas que padecían esto. Entonces lo que hicimos fue implementar entrenamiento testeo, validación cruzada, ¿cierto? Lo que hacemos siempre, pero nosotros hicimos una Nested Cross Validation. ¿Por qué? Porque era la forma de poder tener ahí intervalos de confianza y poder ver
qué tan bien podrían andar mis modelos, ¿cierto? A pesar de que tengo poquitos datos, ¿ya? ¿Por qué hacemos todas estas cosas cuando trabajamos en el laboratorio? Porque una característica es que trabajamos harto con datos médicos, con datos de sujetos, ¿cierto? Y por lo general esas muestras son pocas, ¿ya? Entonces tenemos que, el gran desafío siempre es poder implementar modelos que ojalá sean reproducibles en la realidad. Entonces, para eso es que vamos variando con el tipo de validación cruzada, vamos jugando, ¿cierto? Con los split de entrenamiento-testeo, etcétera, etcétera. Y vamos sacándole mucho provecho a lo que son las métricas. ¿Para qué? Para poder evaluar y ver cuál nos permite, en el fondo, saber si es que el modelo lo tenemos con mucho overfitting o no, si es que existe un sesgo o no. ¿Ya? También dentro del trabajo que hemos realizado nos encontramos con modelos predictivos para predecir episodios de contaminación en la región del Maule, ¿ya? Este lo trabajamos también con Machine Learning. Este fue un bonito trabajo, tuvo mucha parte, ¿cierto?, de lectura de datos, de preprocesamiento, de preparar la base de datos. Y trabajamos con, en este caso, la variable a predecir era de tipo continua, ¿ya? Uno siempre cuando predice tiene aprendizaje supervisado, tiene clasificación, puede ser binaria o multiclase, en donde yo tengo, por ejemplo, sano enfermo, y tengo regresión, que es donde yo simplemente tengo que predecir un vector, ¿ya? Un vector que puede ser en este caso, en este caso eran los episodios críticos, ¿ya? De PM2.5 y PM10, que en el fondo van en un rango y cuando superan un rango es porque hay episodio crítico o no lo hay. ¿Ya? Entonces, este era un vector de predicción, o sea, estábamos hablando de regresión. Lo interesante es que los modelos hoy en día de Machine Learning, el mismo modelo que yo puedo tener para clasificación, que es una SVM, existe la modificación para trabajar con SVM, pero en datos de regresión, que se llama Support Vector Regreso, ¿ya? Que se denomina SVR, ¿ok? Entonces, en este trabajo, lo interesante que obtuvimos, que nos diferenció también de lo que ya había publicado, es que fuimos capaces de ir a predecir correctamente las clases minoritarias, ¿ya? En este caso era interesante porque por lo general, cuando yo estoy en una situación de multiclase, ¿ya? O de regresión en donde tengo que predecir varias, ¿ya? Es relevante el poder no solamente predecir la clase mayoritaria. Los modelos, por lo general, la clase mayoritaria siempre la van a predecir bien. Existen casos en los que no, pero en la mayoría siempre lo va a aprender bien porque es de lo que tiene más muestra. Pero cuando eso está desbalanceado y tengo muchas clases minoritarias, es muy difícil poder hacerlo, ¿ya? Entonces, es allí donde tenemos desafíos. Y existen diferentes tipos de técnicas hoy en día para poder mitigar eso. Unas técnicas, por ejemplo, son el oversampling o el subsampling. Por lo general, nosotros siempre si hacemos es oversampling, porque subsampling no podemos darnos ese lujo porque ya tenemos poca muestra. Entonces sería eh, dejar al modelo con mucho menos muestra para que aprenda. ¿Ya? Este otro trabajo que hicimos aquí también con el colega César, que se enmarca en lo que es aprendizaje semisupervisado. Nosotros por lo general llevamos trabajando con aprendizaje supervisado y no supervisado, y aquí en el semisupervisado lo que hicimos fue ver, nosotros teníamos un trabajo previo que era para predecir enfermedades en la industria salmonera, ¿ya? Y ese trabajo ha sido bastante citado. ¿Por qué? Porque busca predecir a partir de datos de espectrometría de masas las enfermedades que existen hoy en día en nuestra industria salmonera, ¿ya? Eran todos con datos de industria salmonera de Chile, ¿ya? El tema acá es que no siempre tenemos la capacidad de ir a muestrear todos los salmones y hacerle PCR a todos los salmones. Entonces, una forma de poder ver qué tan bien andaban nuestros modelos en un campo más real, ¿ya? Era forzar a los modelos a quitarles etiquetas, ¿ya? Entonces teníamos que ver hasta qué nivel, sacando etiquetas, nosotros podíamos obtener un modelo que todavía siguiese aprendiendo, ¿ya?
Y los resultados de este trabajo fueron súper interesantes, están publicados en una súper buena revista también del área. ¿Por qué? Porque pudimos evaluar y saber en el fondo cuánto es lo mínimo que yo debo tener de datos etiquetados para poder predecir el conjunto completo de datos. Entonces, por eso es que se le llama semisupervisado. ¿Por qué? Porque no es 100% supervisado y no es 100% no supervisado, sino que es semi. O sea, tenemos al principio todo etiquetado, después bajamos a 90% de etiquetas, 80%, 70% y así sucesivamente, y llegamos a un cutoff en donde más o menos eh, sobre el 50, si no me equivoco, por ciento, ya podíamos decir que con eso sí podemos seguir prediciendo, ¿ya? También hemos hecho revisiones en cáncer oral. ¿Y por qué la hemos hecho? Porque en 2018 yo me adjudiqué un proyecto que se enfocaba en Machine Learning aplicado a cáncer oral para buscar biomarcadores a partir de saliva. Entonces ahí surgió hacer una review sistemática para saber qué había hasta ese año de aplicaciones del área en cáncer oral. ¿Ya? Este review ha sido bastante citado, ¿ya? Y pudimos encontrar que existen cuatro áreas en donde se enfoca, ¿cierto?, las aplicaciones de Machine Learning en cáncer, principalmente en diagnóstico y prevención, en prognosis, en detección de lesiones potencialmente malignas, ¿ya? Y por supuesto en terapia y calidad de vida. Además de eso, pudimos ver cuáles eran los algoritmos que más se estaban utilizando. Y los que más se estaban utilizando eran la SBM, redes neuronales clásicas, ¿ya? Por supuesto que regresión logística es uno de los algoritmos que per se se utilizan en muchas áreas, ¿ya? Y pudimos ahí evaluar y obtener resultados que nos iban diciendo, ¿cierto?, cuáles eran estos algoritmos eh, más citados, ¿ya? Ahí está. Y para ir terminando, en el fondo, todavía no, pero yendo un poco con la historia, les voy a hablar sobre el proyecto Fondesit que cerramos hace poquito, este año, y que fue cerrado con una evaluación excelente, ya por la productividad científica y el aporte realizado. Eh, y en este proyecto lo que nosotros trabajamos es principalmente aprendizaje automático para la predicción de resistencia antibiótica en bacterias. Nosotros tenemos un espectrómetro de masa que nos da un resultado que es un gráfico XY, ¿ya? En donde cada punto que se plotea es una masa asociada principalmente a una proteína ribosomal de, en este caso, la bacteria, ¿ya? Potencialmente de eso. Estos datos, por lo general, siempre se analizaban de manera de identificar el pic y nada más, ¿ya? Pero a partir de la tesis que yo hice en el doctorado, es que empezamos a mezclar estos datos con formas que me permitieran analizar la data que está allí, ¿ya? Y automatizar un potencial diagnóstico, ¿ya? Cosa que no estaba hecha hasta ese minuto. Entonces, de esta manera, ¿qué hicimos? Fue hacer el matching, ¿ya? La convergencia entre estos espectros con Machine Learning, también con Deep Learning, ¿cierto? Y de esa manera nosotros poder converger y generar modelos predictivos, ¿ya? Entonces ahí fuimos viendo que existían zonas dentro de los espectros que permitían decir más o menos cómo una bacteria era más resistente o no, dependiendo si, por ejemplo, esa zona de pics era más o menos intensa, ¿ya? También a nivel país, ¿cierto? Pudimos ir viendo la problemática de resistencia antimicrobiana. Se ha ido viendo que a partir, a nivel mundial, para el 2050 se prevé un aumento significativo de la resistencia antibiótica, lo que va a terminar, ¿cierto?, en muchas muertes para el 2050 previstas porque los antibióticos no van a funcionar y van a existir muchas bacterias resistentes. Entonces tú ya no vas a tener una solución fácil de, por ejemplo, tomar antibióticos de amplio espectro o mezclas de antibióticos, sino que esos antibióticos no van a funcionar. ¿Ya? Entonces, existen hoy en día corrientes de búsqueda de nuevos antibióticos
es difícil ir haciendo nuevos antibióticos ya, no es tan fácil sacar, por lo general van sacando antibióticos de primera, segunda, tercera generación. Eh, entonces es un gran desafío y otro desafío también es poder ir prediciendo rápido, ¿cierto? Porque mientras más tengas una infección, evidentemente la bacteria van creciendo, se van acostumbrando al sistema, ¿cierto? Al ecosistema y de esa manera es que van, y cuando existe también abuso de antibióticos, obviamente las bacterias se van haciendo resistentes, ¿ya? Tienen un mecanismo de resistencia súper interesante y súper elevado las bacterias, entonces eso hace que vayan rápido, ¿cierto? Poniéndose resistentes más. A nivel país tenemos diferentes proporciones de mortalidad por patógeno, nivel de resistencia y proporciones de ingreso en la UCI por patógeno y nivel de resistencia, ¿ya? Siendo las principales las pseudomonas aeruginosa, la Staphylococcus aureus, ¿ya? El Enterococcus, etcétera, etcétera. Y obviamente algunas bacterias que ya son más desconocidas en cuanto a nombre, ¿ya? Que no son bacterias que escuchemos tan típicamente. ¿Cuál es nuestra propuesta metodológica? Es a partir de la muestra del paciente de orina o de sangre, pasarla por el espectrómetro de masa, ¿cierto? Tener el AST, que es el test de susceptibilidad antibiótica, que demora de 24 a 72 horas. En ese test lo que hacen es sembrar, ¿cierto?, las bacterias y ponen diferentes spots con antibióticos y donde no crece la bacteria es porque ese antibiótico sirve y donde la bacteria sigue creciendo es porque ya es resistente, ¿ya? Entonces, esta información nosotros la cruzamos, ¿ya? Y esto que es el AST era nuestro gold standard y en el fondo era nuestra clase supervisada. Entonces, nuestro modelo ingresa toda la información que está en el espectrómetro de masas, ya que son estos gráficos que yo les mostré al principio, y ingresa como clase toda la información de la AST. Entonces, aquí nosotros teníamos un tema de multietiqueta. ¿Por qué? Porque cada muestra eh, en este caso la bacteria, ¿cierto? Con su espectro, tenía un pool de antibióticos que se probaron. Entonces, por ejemplo, era resistente a ciprofloxacino, era susceptible a ceftriaxona, era resistente a ampicilina y así, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como un mundo multietiqueta no es fácil de trabajar, nosotros lo comenzamos trabajando a partir de las necesidades que existían en el hospital. Entonces, esto lo fuimos transformando en datasets de clase binaria, ¿ya? Y con las bacterias que eran de mayor interés a nivel hospitalario. Entonces, de esta manera nosotros propusimos modelos entrenados a partir de los espectros que nos dieran resultados en menos de 3 minutos. Y aquí uno de los trabajos interesantes, que es nuestro primer trabajo, es en la plataforma, los algoritmos que nosotros planteamos, nuestros modelos que se llaman MS-DEEP AMR, que era para predecir resistencia antimicrobiana a partir de deep learning, ¿ya? Redes neuronales profundas y, por supuesto, que transfer learning, ¿ya? Cuando hablamos de transfer learning nos referimos principalmente a transferencia de conocimiento desde un modelo entrenado hacia otro que no ha sido entrenado todavía. Es como cuando ustedes utilizan algún modelo de LLM ya prehecho y lo fine-tunean o lo llevan a un escenario más pequeño, ¿cierto? O cuando, por ejemplo, existen modelos prehechos para lenguaje, entonces tú a partir de ese vas trabajando, ¿ya? Porque hacer un modelo desde cero no es lo más fácil. Entonces, de este trabajo nosotros fuimos viendo todo lo que es la resistencia antibiótica, aplicamos CNN, ¿ya? Obtuvimos curvas ROC bastante relevantes y resultados mejores de los ya publicados previamente con esas bases de datos. Estas bases de datos fue el primer trabajo y lo hicimos con bases de datos públicas, ¿ya? Principalmente recolectadas en clínicas eh, de Europa, ¿ya? Esa es la CNN que utilizamos, ¿ya? Eh, y nuestros resultados fueron publicados en Frontiers in Microbiology. Ahí está el paper, lo pueden descargar, es open access. Pueden revisarlo, si tienen dudas me pueden escribir o si les interesa trabajar en esto también. Otro trabajo que hicimos después fue integrar el Machine Learning, ¿cierto? Pero ya con patógenos a nivel local. Ya, entonces pasamos de esto a nivel externo, ¿cierto? Europa, a realidad nacional con los datos que teníamos provistos por el hospital.
¿ya? Entonces también aquí tenemos todo un flujo de trabajo partiendo por la recolección de los datos, el análisis de susceptibilidad, el preprocesamiento del espectro, la eliminación recursiva de atributos, porque eran muchos, ¿cierto? La clasificación y por supuesto la evaluación. Y aquí agregamos interpretación con chat values. Los chat values nos permiten dar interpretabilidad al modelo y poder saber en el fondo cuál de todos estos atributos aporta más a cuál de las dos clases, ¿ya? Por ejemplo, si un atributo permite diferenciar y compensa más la clase, en este caso resistente, y otro atributo es más significativo en la clase, por ejemplo, susceptible, ¿ya? Acá tenemos todo un análisis de las bacterias principales que tenemos dentro del hospital, ¿ya? Y podemos ver que, por ejemplo, tenemos Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, ¿cierto? Que son como las más, que resuenan más dentro de los análisis que se hacen acá en el hospital, y son las bacterias que principalmente nosotros estudiamos en este trabajo, ¿ya? Y pudimos ver, aplicamos algoritmos clásicos de Machine Learning y también utilizamos Transfer Learning. Y el Transfer Learning aquí fue el desafío de pasar de los modelos que ya teníamos preentrenados con las bases de datos de Europa y los llevamos acá con Transfer Learning a los datos de Chile, ¿ya? Si se fijan, las performances con Transfer Learning no fueron mejor. Nuestra hipótesis ahí no funcionó, se cayó. Y lo que sacamos en limpio fue que ocurre que son de dos equipos diferentes, ¿ya? La idea de nosotros es tener modelos universales, ojalá modelos madre, como le digo yo, pero no se logró tan fácil. ¿Por qué? Porque las muestras que venían de esta base de datos pública eran obtenidas con un equipo que se llama Bruker y las de Chile son con Biomedics. Las de Chile ya vienen con un preprocesamiento previo y tienen un largo de 300 más o menos de vector. Mientras que el vector de las muestras de Europa principalmente tienen más de 10.000, ¿ya? Entonces hicimos muchas cosas para poder, por ejemplo, llevarla ambas a un vector del mismo largo, aplicar el transfer learning. Aún así, ese fue un desafío que quedó ahí, lo trabajamos bastante, pero no fue posible. No así cuando tú haces transfer learning dentro de los mismos datos del mismo equipo. Cuando son del mismo equipo, el transfer learning funciona bastante bien. En este caso, el desafío no permitió eso, ¿ya? O sea, no se pudo lograr aquí. Y estos gráficos de acá, de la izquierda, son los chat values, que nos permiten decir, por ejemplo, cuando se va hacia la derecha o a la izquierda, si es que, por ejemplo, un pic hacia la derecha más favorecido, favorece la resistencia, ¿ya? Uno hacia más a la izquierda favorece la susceptibilidad. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos la recolección de las muestras, los equipos, ¿cierto? El resultado del análisis de susceptibilidad y, por ejemplo, subimos el espectro, ¿cierto? Y tenemos nuestros modelos entrenados y en minutos podemos saber si hay o no resistencia antibiótica. Y como esto se hizo con datos de acá, es que, bueno, fueron publicados también. De la misma forma pueden obtener el trabajo, ¿cierto? Lo pueden descargar. Llegamos a la implementación y el desarrollo de una plataforma en AWS para predicción automática, ya, de resistencia antibiótica a partir de perfiles de masas. Y aquí nosotros tenemos toda una plataforma arriba de la nube, ¿cierto? Con Amazon Web Service, en donde principalmente seleccionamos la especie, que es la bacteria, subimos el espectro, ¿ya? Y diferenciamos. ¿Por qué? Porque tenemos los modelos cargados para datos de espectrometría de masa de Bruker y para los datos de Biomedics. Entonces, de esta manera, yo ingreso a la muestra y me dice, por ejemplo, que tiene un 54% de probabilidad, o 0,5, de ser resistente, mientras que, por ejemplo, la otra muestra tiene un 99% de probabilidad de ser resistente, ¿ya? Y de esa forma, entonces, yo parto, en el laboratorio partimos trabajando con que es posible predecir la resistencia antibiótica a partir de IA, esa fue nuestra hipótesis, ¿cierto? Y ahí fuimos viendo que efectivamente implementamos modelos de redes neuronales para la predicción de resistencia antibiótica a partir de datos de masa.
pudimos hacer la recolección de datos a nivel local, ¿cierto? En el hospital. Y finalmente lo culminamos en la elaboración de una plataforma web para la automatización de la predicción de la resistencia antibiótica. ¿Ya? Y como resumen de lo que hemos presentado hoy y de lo que trabajamos en nuestro laboratorio, nosotros siempre partimos a partir de una hipótesis o una pregunta de investigación. eh, Realizamos experimentos y siempre en el equipo incluimos expertos en el área. Y cuando digo expertos en el área, me refiero a que si estoy trabajando con un dato de sala de urgencia de un hospital, en mi equipo va a estar sí o sí un urgenciólogo o alguien que esté allí presente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener ese feedback, ¿ya? Para que la ciencia de datos funcione y para que el trabajo tenga un sentido coherente, es relevante la interdisciplinariedad, ¿ya? Y por supuesto que esa interdisciplinariedad tiene que estar con ojos visados de expertos en conocer, por ejemplo, cómo funciona el sistema, ¿ya? Entonces, no solamente tenemos ingenieros, tenemos gente especialista en ingeniería de datos o machine learning, sino que es todo un conjunto de personas que están enfocadas a poder resolver el problema. Entonces tenemos nuestros datos, tenemos aprendizaje no supervisado, supervisado y generamos, por supuesto, conocimiento. Dicho eso, bueno, me podría explayar más. Acá dejamos principalmente los trabajos que se enlazan en lo que fue el proyecto Fondesit, pero hay mucho más trabajo. Hoy en día tenemos un número de colaboraciones importantes que nos hacen, ¿cierto? No estar solamente en lo que es la resistencia antibiótica, sino que estamos también trabajando con temas súper relevantes de cáncer, de metástasis, datos de pesticidas, generación de drogas, etcétera, etcétera, y además de datos de hospitalarios, ya para evaluar y ver todo lo que es el sistema de urgencia que existe en el hospital hoy en día, ¿ya? Por lo tanto, es bien variado lo que hacemos en nuestro laboratorio. Y por supuesto que los agradecimientos al Hospital Regional de Talca, a la Universidad Católica del Maule, al Laboratorio MindSlab y al proyecto Fondesis, ¿cierto? 11-220-897. Ahí está mi QR, pueden sacarle foto y por ahí se pueden comunicar conmigo, principalmente si es que quieren trabajar. Ese es mi link de LinkedIn, ¿ya? Allí siempre yo recibo gente que quiere, por ejemplo, hacer una tesis o postular a postdoc, etcétera, etcétera, o estudiantes que quieran, por ejemplo, adentrarse a una unidad de investigación y posteriormente hacer también posgrado. Yo trabajo en el doctorado de ingeniería como claustro y obviamente la idea allí también es recibir estudiantes doctorales, estamos acreditados, entonces también podemos, ¿cierto?, postular a las becas de doctorado nacional CONICET. Así que esa sería mi presentación, César. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Eh, Tuvimos un pic de más de 60 personas en algún minuto, así que te Ya, felicito por la audiencia. genial, genial. Muy pedagógica la presentación, sobre todo la primera parte, que te diste el trabajo de desmenuzar todos los principales aspectos de la profesión. Así que bueno, tenemos un par de preguntas. Miguel Contardo, hola Miguel, pregunta lo siguiente. En cuanto al acceso de datos en Chile, ¿qué tan abiertos o cerrados se encuentran las instituciones, tanto públicas como privadas, para innovar utilizando ciencia de datos Ya, con la oye, finalidad de generar un impacto dale. positivo en la sociedad sin pensar en un beneficio económico? ¿Es algo que tienda a cambiar el futuro, a futuro? Nos Ya, pregunta Miguel de la Universidad de Talca. ya. La pregunta es súper interesante, Miguel, y me gusta mucho porque aquí hay una ambigüedad. No es solamente si la empresa o el sistema está dispuesto a pasar datos. Muchas veces las empresas están súper abiertas a pasar datos o los sistemas públicos están súper dispuestos a que busquemos soluciones, ¿ya? A nosotros nos han contactado mucho de servicios públicos, pero tenemos finalmente siempre un tope, ¿ya? Y ese tope no viene del sistema público a veces, sino que viene de más arriba. Hoy en día está la nueva ley de datos, ¿cierto? Y ya el próximo año va a empezar a correr más fuerte y todo. Y existe a veces
hay diferentes opiniones de sobre regulación a no regulación, pero yo creo que las ganas están. Las ganas están. Los sistemas públicos, por buscar el lado económico, yo nunca he visto que tengan la necesidad del lado económico, sino que quieren solucionar y quieren conocer más bien el sistema como está. ¿Ya? O sea, las ganas están en el servicio de salud, por ejemplo, quieren implementar sistemas, muchas veces no hay dinero. ¿Ya? Y lo otro que se encuentra muchas veces los datos están pero muy mal ordenados y tener una persona que solamente te ordene la data ya es costo y no están dispuestos a hacerlo, ¿ya? En cuanto a las empresas es otra historia, allí ellos sí quieren analizar los clientes, para ellos eso es dinero, ¿cierto? Eso es conocimiento valioso. eh, y ahí yo creo que sí, existe harto. Ahora, en Chile estamos lejos de lograr este tema de, por ejemplo, sacarle el full provecho a los datos. ¿Por qué? Porque nos encontramos con estas dualidades que hacen que muchas veces hayan ganas, pero tengamos un tope en la puerta, ¿cierto? O no tengamos los datos. Muchas veces quieren, a laboratorio han venido y dicen, necesito que me hagas modelos predictivos de esto. ¿Ya? ¿Y qué tienes? No, tenemos esta sábana de datos y son puros datos globales. Ya, no sirve. Tenemos que tener el microdato, ¿ya? Y creo que en cuanto al factor económico, no sé si Chile está como tan preocupado del factor tan económico como así países del hemisferio norte, de todo lo que pueden sacarle provecho a los datos. O sea, sabemos hoy en día que nuestros datos están por todos lados, del hecho que nosotros tengamos todas estas aplicaciones en el celular trabajando hoy en día, eh, nuestros datos lo están usando, ¿ya? Y lo están usando principalmente para sacarles ese beneficio, ¿ya? Pero en Chile yo creo que la historia todavía no es tan así, se pueden hacer cosas, pero sí hoy en día es todo muy visado, es todo muy visado y con la nueva ley de datos también. O sea, eh, si antes era complicado acceder a datos, ya con esto yo creo que va a ser más difícil. Sí, va a ser más complejo. O sea, ya lo hemos conversado con otros colegas y va a ser mucho más difícil. Sí. Interesante visión, Javier. Sí. Mira, si, ¿cuál sería el camino que debería seguir un estudiante que ha tomado los cursos de inteligencia artificial o machine learning para formar parte de equipos que resuelven problemas como los que mencionas? Ah, qué buena pregunta. ¿Y dónde es esa pregunta? Mm. Alguien llamado César Astudillo la escribió en el chat. Ah, ya. Bueno, para hacer, yo creo que lo más importante es que si ya hizo los ramos de inteligencia artificial y le gusta esto, tiene dos opciones. Tiene la opción de irse a un buen data lab en alguna empresa en Santiago, que hay varias, ¿ya? Yo tengo varios estudiantes que se han ido a trabajar y están como full data science o están aplicando modelos de machine learning, etcétera, etcétera. Pero son estas empresas más grandes, ¿ya? Que no están precisamente en Talca, no están, están más en Santiago, ¿ya? Y lo más importante es que ahí logren contactar una buena práctica, o sea, una buena práctica les va a permitir entrar. Y de lo contrario, si lo que les gusta es esto, por ejemplo, lo que yo les estoy mostrando, y lo que es la academia, evidentemente la solución y la salida evidente que tienen que hacer es no pensarlo 10 veces ni 5 años, sino que entrar a un programa de doctorado. Eso. Y tenemos hartos Interesante. doctorados. Nosotros tenemos doctorado en ingeniería, César por allá tiene también el doctorado en ingeniería y sistema, algo así. Mm. En sistemas de ingeniería, claro. En sistema de Sí, ingeniería. sí. Sí. Mira, Nicolás Urbina nos pregunta lo siguiente, y última pregunta, estamos casi en el tiempo. Ya. En su opinión, ¿qué sería más importante? Obvio que lo ideal sería ambos, pero ¿en qué sería mejor invertir los recursos? ¿En algoritmos o máquinas que limpien los datos o algoritmos que sean capaces de interpretar de la mejor manera una información un poco más desordenada o sucia, digamos? O sea, la ¿Qué es pregunta es mejor invertir? si es hardware o algoritmos. Ya. Yo creo que lo más importante es la calidad del dato. Así que, porque esta cuestión es como hacer una torta. Ya, la guinda de la torta son mis modelos predictivos, pero si esos modelos predictivos están sobre una pésima base, yo estoy vendiendo humo. Por lo tanto, necesito
una buena ingeniería de datos, sobre todo cuando saco datos de diferentes partes. Aquí yo no mostré, pero tenemos trabajos súper interesantes en donde hemos armado bases de datos gigantes solamente con web scraping y sacando datos de diferentes partes, incluso de artículos científicos y todo eso, pero eso fue una parte de ingeniería de datos súper dura que demandó, por ejemplo, de todo el año y medio que trabajamos en el artículo, demandó 8 meses solo eso, ¿ya? Ok, Por lo tanto, a mi parecer, la calidad del dato es primordial. Es primordial esa inversión. Porque si tú llegas y tomas el dato y es como, no, normalízalo nomás, y chao, y tira el modelo. Porque hay gente que hace eso y quiere hacer eso por rapidez, eh, eso va a ser mal. Por eso es que yo enlazo mucho lo que es la ciencia de datos. Para mí es súper importante la parte previa del dato y para mí el algoritmo es como la guinda a la torta, lo bonito, lo que tiene que estar como perfecto, pero a partir de todo lo que hice previamente. ¿Ya? Eso. ok. Ya, y aprovechamos, aparece una última pregunta rápidamente. Marcos Méndez de la Universidad de Alca también nos dice, cuando hablamos de datos de calidad, ¿existen métodos para reconocerlos fuera del aprendizaje supervisado? ¿Cómo Sí, reconocemos que los datos son de calidad? ya. Ahí existe todo lo que es un análisis de edad, análisis exploratorio, que nos permite evaluar la calidad. Ese análisis es como eh, súper secuencial. ¿Ya? Nosotros lo hacemos principalmente programando, ¿ya? Y a partir del conocimiento que ya tenemos. Y por eso también insisto que es relevante la calidad del dato de lo que uno ve como por automatización de que ya lo ha hecho varias veces y la pregunta. Yo siempre digo, por eso que es súper importante enlazarse con el experto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque nosotros lo hacemos. Yo cuando, por ejemplo, analizo bases de datos, ahora estamos trabajando con análisis de las salas de urgencia, tenemos todo el análisis EDA, pero hay veces que hay datos que nos hacen ruido. ¿Y qué es lo que hago yo principalmente para evaluar la calidad de ese dato? Es literalmente ir a conversar con la urgencióloga y le digo, oye, aquí pasó algo, fue error de tipeo, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos la contrarrespuesta. ¿Ya? Creo que eso es súper importante. Ahora, un sistema automatizado de calidad de datos, eh, no tengo la menor idea si existe así como un clic y que te diga si la calidad del dato está buena o no, porque nosotros lo hacemos como súper, es que lo tenemos programado, pero a la pinta de lo que nosotros hemos visto que es correcto y cómo tiene que hacerse. No sé, ahí Yo César, si tú sabes. tampoco, yo tampoco conozco ese sistema automático y eso es una buena noticia para lo que nos dedicamos a esto. Se Sí. necesita un especialista, aún. Es Espero, que y espero sí, que por un tiempo. es que es súper importante ese feedback. Yo creo que eso es lo que hace que nos diferenciemos de otra gente que trabaja con datos y que no le importa. Ay, porque hay gente que trabaja con datos y que yo les pregunto, oye, ¿y el experto que dice esto? No, no sé, yo solamente quiero en mi paper enfocarme en lo mío. Ya, pero resulta que ojalá que tu investigación tenga un impacto. Y para que tenga un impacto real, tienes que tener esa conversación y ese feedback constante, porque si no estáis haciendo investigación sobre lo que a ti te gusta, que está bien, pero la idea es que uno como investigador también pueda aportar a la sociedad. Y para aportar a la sociedad tienes que tener ese buen enlace. Ok, listo. Muchas gracias, Javiera, por tu buena presentación, contundente, y también por las preguntas, ¿ya? Y a todos los asistentes que vinieron hoy día, que son bastante. Estamos dentro del marco de la hora, ya nos pasamos un poquitito, así que nos disculpamos, pero era por un bien mayor. Queríamos redondear toda la charla con estas preguntas. Así que, bueno, les dejo la invitación para el próximo mes, para la próxima charla. Y también a escribirle a Javiera si es que tienen alguna duda adicional, o también nos pueden escribir al correo info@chir.org que ya les mencioné en el chat, si tienen comentarios, dudas de, por ejemplo, cómo mejorar este espacio o cómo seguir creciendo. ¿M? Así que muchas gracias, les mando un gran abrazo y que tengan una excelente tarde. Aquí está súper agradable. Ya, súper. Que Muchas que estén gracias muy a bien, todos. Estén súper bien. cuídense. Chao, Ya, chao. chao, chao.